Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos siempre. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conversación, a este coloquio que no es una entrevista, sino más bien es una conversación amena, crítica, sobre todo también de lo que vive nuestra ciudad. Hoy vamos a darle una mirada después de lo que pasó estos últimos acontecimientos en cuanto al desbordamiento del río Malacatos, el caos de esta ciudad sin tener el servicio de agua potable. Realmente queremos mirar a nuestra ciudad y realmente hacerle una radiografía de qué es lo que está pasando y qué están fallando, quiénes están fallando, nuestras autoridades, quiénes toman las decisiones, qué hacemos también desde los ciudadanos, desde los colectivos, desde los gremios, qué estamos haciendo frente a lo que vive nuestra ciudad, más allá de la crítica como tal, pero a ver qué podemos también proponer, si vale el caso, en lo que se está viviendo en nuestra ciudad. Así es que este coloquio, el día de hoy, tiene esa temática, tiene esa finalidad, darle una mirada a esta ciudad polvorienta por ahora, luego del lodo que generó el tranquilo río Malacatos, que siempre cruza por nuestra ciudad, pero que estuvo bastante inquieto, diríamos, Vlad, y qué gusto saludarte siempre, y por supuesto también a nuestros invitados la tarde de hoy, que estamos grabando este podcast, que lo reproducimos cada domingo en horas de la noche. Sí, justamente muchas gracias y buenas tardes por acompañarnos en un coloquio más. Ya es el noveno, ¿no? Noveno. Bueno, sí. Por ahí vamos ya con los 2 dígitos, ya acercándonos a los 2 dígitos, ya es muy importante. Y como le decía Boris, ahora tenemos 2 profesionales, 2 grandes, en este caso profesionales y ciudadanos de Loja, que nos van a ayudar con su análisis sobre lo que está pasando ahora en la ciudad de Loja. Para ello tenemos a la arquitecta Gladys Hualpa, quien es presidenta del Colegio de Arquitectos de la provincia de Loja, y también a Aquiles Salinas, un ciudadano como muchos que están enojados y obviamente que exige a las autoridades cambios en el timonel, en la conducción de nuestra ciudad. Muy bien. Bienvenidos. Ahora, la pregunta para los dos, así, de plan, ¿cómo ven a Loja? ¿Cómo la ven a Lojita después de todo eso que hemos pasado? Bueno, buenas tardes, ¿no?, con todos. Pido disculpas, estoy un poquito afónica, pero estamos aquí para contribuir, ¿no?, desde los gremios, desde el espacio que tenemos los gremios, para nuestra ciudad. Realmente la situación que se ha dado con el desbordamiento del río es muy lamentable porque nos ha afectado de diferentes maneras, principalmente a quienes son directamente afectados, y luego pues la paralización de las clases, la paralización de ciertos trabajos, ¿no?, y la dificultad de la movilidad en la ciudad. La ciudad de Loja tiene instrumentos de planificación que se aprueban y se actualizan periódicamente, de acuerdo a lo que nos dice la ley. Sin embargo, esta planificación no ha aterrizado completamente para cumplir la visión, para cumplir las propuestas que se establecen como lineamientos o directrices dentro de los planes. Entonces, ahí es donde tenemos que, como ciudadanos y como gremios, seguir insistiendo a las autoridades, poniendo nuestro contingente de parte para que esos proyectos y programas puedan aterrizar en la realidad. Tenemos diagnósticos que ya están muy bien hechos, pero como digo, estos proyectos que son los que se deben ya realizar, son los que hacen falta, y tal vez pues con nuestros contingentes como ciudadanos y sociedad civil podemos aportar mucho para la ciudad. Muy bien. Aquiles, ¿cómo va a dejar la ciudad? Sí, bueno, parto de 2 elementos, ¿no? Primero, de que desde el poder hay un queme-importismo. Esto no más muestra lo que se viene dando, yo diría, durante el abandono de años, ¿no?, de lo que es las riberas de los ríos, de lo que es la reforestación, de lo que es la ampliación de zonas urbanísticas que afectan, ¿no?, a la parte cercana al río. Como deportista también cada vez veo escombreras, cada vez veo la carretera de tierra junto al río, ¿no? En el sector, por ejemplo, de Quilloyaco hay grandes deslaves, hay una decena de vertientes que cruzan por el... Sendero, básicamente, no hay horizonte. Desapareció. Que estuve hace poquitos días, prácticamente desapareció, ¿no? A ambas franjas hay una lentitud increíble. Entonces, lo que desde el poder simplemente se reafirma que no le interesan las
las grandes mayorías, los sectores populares, siempre son golpeados los sectores populares, inclusive hasta en el agua, ciertos sectores tienen agua, otros días que no tenemos, ¿no? Que no tenemos. Entonces, y también desde el pueblo, de tanto organizaciones, colectivos, gremios profesionales, como también obreros, que yo le llamo en general, nos hace falta organizarnos, no solo para pedir. Yo voy más allá, como un anarquista convencido, voy más allá. O sea, si veo un problema, está bien la denuncia, está bien la crítica en redes, dice, bueno, ya revisaba hoy, por ejemplo, de que se ha presentado una, desde la parte de la academia, ¿no? De las universidades, decenas ya de soluciones a los problemas, ¿no? Que hoy estamos atravesando, pero el poder una vez más demuestra que no le interesa. Entonces, yo veo que hace falta nuestra organización para eventualidades rápidas, ¿no? Yo que sé, hacer una minga, intercambiar alimentos o ver un punto de abastecimiento hasta de agua, ¿no? Entonces, nos hace falta también como pueblo organizarnos para, yo diría, para actuar inmediatamente. O sea, no estar un poco con esto de que el presupuesto del 2023 había un dinero, no se utiliza, de que ahora van a hacer estudios, de que nuevamente la planta, sino que tiene que haber también desde nosotros inmiscuirse en la política que no necesariamente es ser político partidista, sino yo siempre soy partidario de las asambleas populares, asambleas comunitarias, en donde se debata, en donde se planifique y en donde se ejecute, ¿no? Porque si nuevamente vamos a presentar un proyecto, yo no creo en proyectos ni creo en la autoridad, yo creo en la acción directa del pueblo. Muy bien, Vladi. En este caso indicaba justamente de que deberíamos unirnos, ya es cuando ya la situación se desborda y se produce el incidente, el hecho en sí. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros para evitar, obviamente, que el hecho o el incidente se suscite? ¿No nos faltó a través de la autoridad y los ciudadanos mismos también acción, falta de acción? Por ejemplo, tuvimos el desarenador, no fue limpiado a tiempo, entonces llegó un momento en que se desbordó y ahorita es famosísimo. Ahora es famosísimo el desarenador, que sigue abandonado, claro, como está allí justamente el fin de semana, claro. Está ahí esa casetita, una chocita que había ahí que vendía los jugos a los deportistas. Nadie le ha quitado una pala de o sea, sigue así, o sea, tal como estaba, sigue así. Hoy 8 días ya. Hoy 8 días, yo entiendo. El lunes pasado hasta ahora empezó a llover. Las grandes faenas de los obreros y municipales, pero se ve que falta de acción porque si están todos divididos en cuadrillas, debe haber alguna ahí para que esté limpiando y evitar otro desastre. O sea, realmente la acción desde el punto de vista de prevención, de planificación es lo que falla, porque además como ciudadanos también necesitamos desarrollar esa cultura de prevención, de planificación. Tal vez estamos en un momento en que nos sentimos como muy individuales y dejamos de ver lo que le está pasando al otro, inclusive al mismo vecino, y a veces no somos capaces de hacer una acción para poder colaborar. Entonces se necesita pues de que desde la misma sociedad tendríamos que ir haciendo conciencia de la situación en la que estamos y del poder que tenemos como ciudadanos. La participación ciudadana es fundamental, tenemos que educarnos, investigar, saber o exigir la socialización de los proyectos desde las autoridades, porque ahí es donde nos vamos a poder unir. Realmente, o sea, nos hace falta más iniciativas de parte de la sociedad civil. Y pues ahí estamos desde los gremios también nosotros tratando de llegar hasta las autoridades y poder crear esta cultura de prevención, pero a través de los instrumentos de planificación, ya que nosotros como técnicos podemos observar eso. Entonces, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero están los lineamientos, así que vamos a seguir nosotros dando a conocer de manera de poder crear espacios donde el resto de la sociedad también se pueda unir. Pero el municipio sí ha tenido como ese, no sé, más que cercanía, quizás esa predisposición de recibir a los gremios, por ejemplo, a profesionales como el Colegio de Arquitectos, no sé, de ingenieros. Yo decía, por ejemplo, el día lunes anterior se cayó el puente en horas de las 22 horas más o menos, ya no había puente. Al siguiente día, a las 8, 7 de la mañana, nadie estaba en el lugar limpiando en lo absoluto, estaba el concreto todavía del puente sobre el agua. Y lo más lógico, en cualquiera sin ser tan conocedor del tema, es que iba a bajar nuevamente el agua y se iba a acumular y nuevamente se iba a desbordar.
cosa que ocurrió en horas de la noche. Entonces, lo que dice Aquiles, una lentitud realmente, y sobre todo ahora, por ejemplo, nadie habla, se va a construir el puente, se va a hacer un nuevo puente, cuánto va a costar el puente, de qué forma va a ser el puente. Hasta ahora no se habla ni provisional, ni nuevo. Entonces, a ver, si el municipio no tiene los técnicos necesarios, que entiendo que debe haber ingenieros dentro de la municipalidad, muy expertos en aquellos, o también invitar a gremios como el de usted, el de ingenieros, y una mesa ampliada. Digan, a ver, ¿qué opciones ustedes nos plantean? ¿Qué puente debería? O no hagamos puente, por último. Aquí creo que no debería ir puente. De acuerdo a un tema técnico, aquí no debería ir puente porque no da las condiciones, no sé. Pero allá una parte técnica, ¿cómo ustedes pueden ahí aportar? Ha sido un poco difícil, o sea, llegar a la autoridad municipal, porque ahí radica un poco imagínense que desde hace 4 años que fue la anterior inundación, ya se hizo de parte del Colegio de Arquitectos y otros colegios profesionales un foro, de manera de que se pueda visualizar la problemática y varias opciones de propuestas. Sin embargo, desde ahí no se ha hecho nada más, o sea, todo se queda en eso, en hacer el comentario, claro, en tal vez hacer un análisis un poco profundo, un poco no, pero luego para la ejecución es lo que falla todo. No hay alguien que ejecute ni se abandere también de las causas para poder llegar hasta el final. Entonces ahí es donde se van desvaneciendo una infinidad de propuestas que se ha hecho, o sea, y todos les hemos visto, inclusive por redes sociales y todo, que hay buenas iniciativas, pero ninguna se concreta. Hablamos esta semana por este mismo asunto de la tala de los árboles y todo que se hizo por parte del municipio. Ellos tienen, de acuerdo a la sentencia, pues de hacer un inventario de todos los árboles en el cantón, pero ese inventario supuestamente está en un 65%, o sea, todavía, y no se sabe ni qué parte es la que está inventariada, ni qué parte es la que falta. Tienen el convenio con la Universidad Nacional, según las autoridades mismas nos dijeron, pero, o sea, y se toman acciones reactivas, pero sin tener un plan preventivo. Entonces, o sea, siempre cuando nos pasa algo empezamos a querer hacer alguna acción. Y ese mismo comportamiento parece que lo copiamos igual nosotros como ciudadanos, porque así vemos que mientras no nos pasa algo, estamos calmados. Y ya pasa la novedad, y así como el tema de esa arena, ¿no? Que pasa la novedad y mire, o sea, ya todos lo ven igual ahí, pero no se dice nada más y no se... Claro, ahora aquí el tema de los árboles, que también ha sido controversial en la discusión, de estar ahí. Obviamente el alcalde, una entrevista que me la brindó justamente ahí en ese espacio del Parque Bolívar, decía que todo árbol que que obstaculice normal circulación del río Malacatos va a ser derribado. ¿Qué criterio usted le merece sobre todo ese tipo de expresiones como tal? Bueno, primero le veo una limitante en cuanto al enfoque del problema. O sea, muchos nos quedamos como está en la parte céntrica, no, el puente, los 3 árboles y el desborde hasta el mayorista. El problema es mucho más kilómetros aguas arriba, ¿no? Entonces, yo primero parto de que hay una lectura muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, muy fragmentada de la realidad. O sea, cuando se quiera abordar un problema, tenemos que topar desde lo macro, ¿no? ¿Qué está pasando en las montañas? Entonces, yo siempre digo, la amenaza, la codicia de unas pocas personas hace, por ejemplo, que se talen árboles y que se mande como maderables, ¿no? Por el otro lado están ciertas inmobiliarias o ciertos constructores que van achicando las riberas de los ríos. Por el otro lado está aguas de las quebradas, ¿no? Que bajan desde la parte sur, ¿no? Que caen aquí en Yoyaco y bajan hacia la ciudad, que prácticamente están, como decimos, sin ningún tratamiento o van directo, ¿no? Entonces el otro problema también es la deforestación a través de la ganadería o a través del supuesto desarrollo. Dicen, bueno, aquí pasémosle máquina para que esto se vea más moderno, ¿no? Y luego ya vienen estos kilómetros de embaulado, ¿no? Entonces veía, por ejemplo, ayer nomás que hacía deporte hacia la parte norte de Jimbilla, cómo ya estoy hablando de Florencia hacia abajo, ¿no? Entonces Chirimoyo, Sevilla de Oro, Solamar, ¿cómo? Ahí no hay ningún muro, simplemente se ha dejado el espacio correspondiente, ¿no? El espacio correspondiente que es parte del río. Pongo este caso porque ahí tú no ves ese desbordamiento, o sea, claro que hay el crecimiento del río,
pero tiene el espacio para crecer. Y ahí tú ves inclusive algunas plantaciones. Y yo lo que digo siempre, el problema es cuando le vemos a la naturaleza como un recurso, no desde la visión biocéntrica, no desde la visión, por ejemplo, soy partidario de la visión antropocéntrica, ¿no? En donde antropocéntrica es la visión actual, capitalista, mercantil, ¿no? Que todo lo ve como negocio. De la visión biocéntrica somos parte de, el río es parte de él, o sea, nosotros somos parte de la naturaleza, somos una parte pequeña, entonces ahí ya cambia el enfoque, ya no le vemos como recursos, como lugar a dónde invadir. Recuerdo, por ejemplo, hace 2 años estuve en Cazadero haciendo un trabajo con mi hermano y prácticamente el río de Casaderos, que está en límite con el Perú, desde el sector de Bolaspamba, Mangaurque, bajaba el agua, ¿no? Todo eso, esas quebradas que no las ves, dice, en verano se convierten en ríos, pero ríos ya de veras, ¿no? Y a nosotros nos tocó cruzar hasta las cinturas, desde una parte donde estaban descansando para venir a hacer el trabajo, que era una escultura en el parque ahí en Cazadero. Entonces, el río prácticamente estaban planteando de que a los 40 años iba a desaparecer Casaderos, porque es la parte más baja, ¿no? Entonces, iba a desaparecer. ¿Por qué? Y ahí la gente lloraba, estaba triste, se fue la luz, las vías estaban rotas por los ríos, ¿no? Que uno le dice quebradas, allá son ríos. Y también había otro elemento en que los mismos campesinos se van dejando contaminar de esta lógica de apropiarse de los márgenes del río. Entonces dicen, se me perdieron mis ganados, mis cercas, mis bombas, mis sembríos. Y yo decía, esa área no es tuya, esa planicie junto al río es del río. Entonces nosotros simplemente veo que hacemos como, está el río pequeño, métele una casa, métele una carretera, métele un sembrío, pero no preveemos para estos tiempos cuando prácticamente se ponen vivos y fuertes y vigorosos los ríos que nos dan la vida además, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, del agua y la madre tierra nosotros vivimos, sin ella no podemos vivir. Entonces yo veo que la codicia lamentablemente de unos pocos, además también hay quienes sacan la arena en los 2 puentes hacia arriba, es otro problema. Entonces, si tuvieras una visión, yo diría más relacionada con la naturaleza, desde la visión no de posesión, no de dueños, no de superiores a la madre tierra, sino de ser parte de esa madre tierra, ya estaríamos, en lugar de a lo mejor palabrear mucho en las aulas con los estudiantes, reforestando, metiendo una diversidad, ¿no? Que no se quede una cuestión solo de eucalipto, del pino, que además que seca también el terreno, sino una biodiversidad desde la permacultura que atraiga a las aves, a los insectos, que haya los huertos, ¿no? Comestibles. Entonces, yo pienso que hace falta esa visión mucho más grande, no inmediatista y a largo plazo. Entonces, veamos lo que pasa en Cuenca con los ríos. Yo lavaba cuando estudiaba en Cuenca en el río Yanuncay, iba con mis 2 baldes, refregaba en el uno, en el otro iba poniendo, luego... Y ahora los muros, por ejemplo, que hicieron ahí junto a la estación de bomberos, a 300 metros de la Universidad de La Suay, fueron piedras, pero no con cemento, no nada de eso, sino se mantiene primero el margen ancho del río, segundo son con piedras apiladas como los tienen para romper las olas, también en La Libertad, en Jambelí. Entonces yo veo que hace falta estas respuestas más naturalistas y también no inmediatistas, sino en base a lo que pasó, en base a los estudios, pero también proyectando al futuro, porque la población crece, hay casas también ya que están a punto de caerse, algunas se han caído, entonces vemos cómo el ser humano, y lamentablemente mal conducido por politiqueros, hace que sea, pues, que se hace daño a sí mismo, ¿no? Por ahí un poco mi visión. Claro. Algo que me llama la atención es el urbanismo, como dice, extremo que existe. Y yo le pregunto a lo mejor a la arquitecta que es profesional, ¿ha crecido Loja urbanísticamente mucho? ¿Se realizó ese crecimiento sin una planificación adecuada? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, verá que Loja ha tenido una ampliación del área urbana, sobre todo. Si hablamos de una urbanización así en general,
el aumento del área urbana es lo que más ha significado que ha crecido la ciudad. Sin embargo, la ciudad está fragmentada porque toda esa área que se aumentó con el nuevo límite no estaba lista para ser ingresada como urbana, ya que las características del área urbana prácticamente es contar con los servicios básicos para que pueda empezar a desarrollarse constructivamente y con todos los demás usos. Pero cuando se hicieron todos estos nuevos límites, se aumentó área que estaba vacante, que estaba sin servicios, que prácticamente produjo especulación de tierra, porque es área que era rural, que era ganadera, que era agrícola, entró al área urbana, entonces ya cambió su uso, cambió su vocación. Entonces, todo ese acelerado cambio que tuvo la ciudad es lo que ha hecho pues que también la ciudad se expanda y no se vaya concentrando en sitios donde existen los servicios básicos o donde es más fácil y más económico dotarlos y potenciarlos. Por eso es que dentro de estas actualizaciones de los instrumentos de planificación, siempre debemos estar vigilantes cómo es que se está tratando el perímetro, porque siempre se tiende a aumentar más área cada vez porque existen, o sea, esta situación de que el suelo empieza a crecer en su valor, hace que las personas que no tienen suficiente poder adquisitivo sean excluidas del centro de los mejores lugares y por mal orientados, por a veces traficantes de tierras o por a veces demagogias, van y se asientan en los perímetros esperando a que luego en la actualización la municipalidad los tome en cuenta para darles los servicios. Pero eso ocasiona mucho más gasto para toda la ciudad. No es... Aquí se hace al contrario, primero la gente va, se posiciona y exige servicios básicos. Primero deberían ser los servicios básicos, un lugar adecuado y obviamente a partir de ello poder ubicar las viviendas, que debería ser lo correcto. Inclusive establece que se pueden dar esos procesos de inclusión de asentamientos humanos que ya tengan cierto proceso de crecimiento para que ya puedan ser incluidos. Sin embargo, se hace al revés, se incluye primero las áreas y luego se incentiva a que la gente vaya y se asiente en lugares que no tienen servicios y al final se vuelven ilegales porque si no tienen servicios no puede ser una urbanización aprobada, no pueden tener escrituras propias de sus predios y entonces eso, ocasiona todo este desorden que ha sufrido la ciudad en todo su crecimiento. Ahora, arquitecta, hablamos un poquito también del embaulamiento del río Malacat, lo que pasa por el centro. Muchos, como decía justamente Aquiles también, muchos consideran de que efectivamente no fue lo correcto, pero bueno, ya está, ya lo tenemos. No sé si sea lo correcto derribarlos, mantenerlos, qué se podría pensar hacer en virtud de que este tipo de situaciones como el desbordamiento de ríos pues no vuelvan a ocurrir en nuestra ciudad. Entiendo que para la época cuando construyeron fue la mega obra de la ciudad y ha sido lo máximo, porque para la gente vamos a embaular este río, porque la gente pide eso, la gente cuando pasa una quebrada por sus barrios, sus sectores, al municipio, a la autoridad, el embaulado, la quebrada, y es la mejor obra que entre comillas, lo que pasó y claro. Entonces, para ese tiempo cuando construyeron, quiero pensar en aquellos días haya sido la mejor obra y la persona que lo hizo ha sido lo máximo, pero ya hoy en día vemos que generalmente no fue tan así. ¿Qué se podría hacer por ahí, arquitecta? En ese sentido, bueno, hay que hacer un trabajo integral, ¿no? Porque no solo se trata del área embaulada, sino, como decía también aquí el compañero Aquiles, la parte de la cuenca hídrica, hacer un tratamiento para que pueda todo el sistema hídrico no causar impactos negativos. Pero en la parte que está embaulada, nosotros, que en la semana anterior que nos reunimos también con el alcalde, habíamos propuesto hacer un proyecto para devolverle un poco de márgenes al río. La idea general es devolverle el margen. Sin embargo, eso causa impacto porque significaría disminuir el área de circulación vehicular
que tenemos ahí, que prácticamente son las avenidas principales de la ciudad por donde pasa el transporte público principal. Todo el mundo se orienta a que por ahí debe pasar, o sea, es la vía de movilidad vehicular. Sin embargo, o sea, deberíamos ir cambiando esa forma de pensar, porque si seguimos aferrándonos a eso, nuevamente va a suceder el ciclo y otra vez el río Malacatos se va a desbordar, porque ya es un hecho de que, o sea, ya lo hemos sufrido 2 veces y cada vez es peor porque los efectos del cambio climático son más agresivos. Ahora, lo que estamos de acuerdo es que, claro, con embaulado o sin embaulado, si es que no vemos la parte integral, la parte alta, la parte de las cuencas, va a seguir siendo un desastre en la parte baja, si es que no vemos arriba, como decía aquí, es el tema de deforestación, el tema de sacado de la arena, los incendios forestales y un sinnúmero de cosas que hay. Evitar la contaminación, o sea, como ciudadanos tenemos mucha también responsabilidad ahí, porque estamos dejando de lado inclusive nuestra costumbre de clasificar la basura, y todo eso va a las alcantarillas, va a los ríos y va afectando de región en región, o sea, y el problema va a seguir. La limpieza que debe hacer urgentemente ahora el municipio es quitar todos los troncos, quitar toda la basura, quitar todo el sedimento excesivo que hay en el canal para que pueda seguir circulando y tal vez tener un tiempo más o que nos dé un tiempo más para poder hacer una obra más integral. Pero, o sea, sí debemos pensar seriamente en ir cambiando nuestra manera de ver esa ciudad que tenemos ahora. O sea, deshacernos realmente de esas vías vehiculares, ganar un espacio al río para que pueda ser igual usada como espacio público, pero ya también significa crear otro eje vial para que permita que funcione el transporte público, o un nuevo sistema que, como también habíamos visto en algunas publicaciones, que puede ir también anexo al río, pero todo tiene que ser ya orgánico, o sea, y con una propuesta, con una visión por lo menos a unos 30 años, o sea, no podemos hacer, ese día también se hablaba de que podemos hacer un concurso, o sea, no sé si fue una idea para contentarnos en ese momento, ya un concurso para que diseñen el puente, o sea que no, o sea, en semejante situación, o sea, nada ganábamos con hacer un concurso de ideas o de proyectos para un puente, si no teníamos garantía de lo que va a pasar después, o sea, sin pensar en lo demás. Entonces, como decía también acá Aquiles, esa visión a largo plazo, esa visión más integral, de dejar de ver solo nuestro metro cuadrado, es lo que nos hace falta para poder pensar en el otro y unirnos a la naturaleza, pues, y respetarla, porque no estamos respetando, contaminamos demasiado. Pero sobre todo aquí porque creo que a veces las ciudades están muy pensadas para los autos, muy pensadas para los carros, y esa avenida es reflejo de aquello. Nosotros que hacemos bicicleta, que corremos, realmente es una locura meterse en bicicleta. ¿Quién se atreve a meterse por la universitaria o mandarlos en guerra a irse en tu bicicleta o a correr, o al menos cosas? Sería una locura, ¿verdad? Entonces las ciudades, como decía un poco la arquitecta, creo que hay que irla repensando un poco a futuro, con proyectos a 30, 40 años, de que si esta tiene que ser la arteria vial, o puede haber otro lugar por donde circulen los buses, no sé, pero ese cambio, ese chip, hay que ir un poco, y la naturaleza nos está diciendo, ve, algo les está pasando. Loja, creo que en el contexto nacional tiene unas características particulares, ¿no? Se habla de un 25% de zona de deslaves, de corrimiento de los suelos. Entonces, yo que paso dando la vuelta a toda la ciudad y los márgenes, los barrios periféricos, por todo lugar hay derrumbes, ¿no? O sea, por todo lugar. Estuve la semana anterior, por ejemplo, en dirección al Balcón del Apache, y era un lugar de unos 30 metros. O alguna casa cuarteada, siempre por ahí. Claro, con lodo de unos 70 centímetros de alto, ¿no? y unas 6 deslaves hacia el Balcón del Apache. Y el otro lado, ya de Kaisarumi hacia Quilloyacu, prácticamente desapareció el sendero. Inclusive hice unas fotos, bueno, no les he sacado para no agravar la crítica, ¿no? Entonces prácticamente había un pedazo de sendero ni de 1 metro, ¿no? Y ahí ya abierto, así como cuando abres una torta, así sacarla a la fuerza, huecos así, ¿no? Entonces prácticamente eso va a desaparecer. Yo creo que está en plantearnos otra forma primero de entender la relación del hombre con la naturaleza, o sea, no creernos dueños, es que ahí está un gran problema, ¿no? O sea,
decimos, bueno, aquí está este problema, mándale un puente de desnivel, másale un puente, o sea, siempre como la tecnología aliada del ser humano para imponerse a la naturaleza, y no debe ser así. O sea, si vemos cómo han resuelto de pronto las culturas prehispánicas, o cómo han resuelto inclusive los mismos pueblos, ¿no? Decimos, bueno, si toca, como dicen, veía en la China o en Japón, o sea, bajó un poco de tierra, abrieron más el puente hacia el margen del mar, digamos, ¿no? O sea, no es que están de necios ahí como, no, por aquí es la línea y aquí hay que pasar. Entonces, primero yo creo una cuestión, pero desde nosotros, desde el pueblo, yo siempre recalco, desde el poder nada, 185 años lo demuestran y lo certifican, que al poder no le interesa resolver los problemas de las grandes mayorías. Entonces yo siempre soy partidario de un pensamiento crítico, de que no vinimos a este mundo a obedecer, ni a que ahí está la ley, ni aquí está la autoridad. No, nosotros, o sea, hacer la respuesta. Nosotros construir la respuesta, la acción directa. Y ahí asocio, por ejemplo, en pandemia, estaban esperando cuando inició, ¿no? Marzo 17 del 2000. La gente sin poder trabajar, atada de manos, los del día a día, que somos la mayoría, sin poder laborar, otros se daban modos porque tenían su sueldo, pero la gran mayoría no. Entonces digo, ¿por qué no hacemos una campaña de acción directa desde nosotros, ¿no? Y ahí surgió Solidaridad, ¿no? Que fue una cuestión de más de 3 meses trabajo ahí, donde las papas queman, llegamos a 55 barrios, más de 1.500 kits alimenticios, había 4 vehículos, 12 voluntarios, y lo hicimos nosotros, sin permiso ni del MIES, ni sueldo de nadie, ni auspicio de ninguna empresa, y enviaban algún dinero de fuera del país, también hacían los depósitos, y se mostraban, ¿no? En videos a los barrios que llegábamos. Entonces yo creo que nos hace falta también ser más activos, primero en organizarnos, tener un pensamiento crítico, y comenzar a hacer lo que está en nuestras manos. O sea, ¿podemos reforestar el pueblo, los obreros? ¿Podemos hacerlo, sí o no? Sí podemos hacer. ¿Podemos limpiar en una gran minga popular? Sí lo podemos hacer, ¿no? Inclusive psicológicamente, ahora que pasé nomás en la bici por aquí, por el Puente de León, el puente, o sea, no solo es la cuestión de que está un trozo de la mitad del puente así roto, ¿no? Caído así, sino psicológicamente eso nos afecta. Eso significa una ciudad derrotada, sin norte, sin brújula, sin líderes que tengan, igual vi hoy en la mañana lo de la Tebaida. Entonces, anímicamente nos hace pedazos, o sea, nos hace pedazos. Y esto te cuento porque también estuve en unas mingas, estuve esta semana que pasó en el mercado mayorista, ahí pues mi hermana tiene un puesto pequeño, pero también no solo viendo en el metro cuadrado, sino digo, esta calle, la calle principal que une el mercado mayorista de Gran Colombia. Entonces tocaba traer agua, las capas grandes de lodo, con palas, llevar. Entonces mucha gente dice, no, yo barro mi puesto, dice, mi local comercial. Digo, esta calle es para todos. Y un obrero municipal dice, no limpien, verán que va a llover de nuevo. Entonces le digo, o sea que porque tu casa se ensucia, tú duermes sobre la basura. O sea, le dije fuerte. Yo ya estaba harto. O sea, no hacía nada. 1 hora cruzado de brazos, ganando sueldo, ojo. Y así muchos que llegaron. O sea, si no le dan la orden de hacer, lampiaron 15 minutos, 1 hora, municipales, policía, ejército, y otros por la foto, sí, también por ahí. Claro, también pasó por ahí el asambleísta gordito, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es que cuando hay ese corazón, ese chungo, o sea, entregado a solucionar desde, con y para el pueblo, no necesitas tú una gran, como decirte, una gran planificación que tome unos 10 años. Ya hay estudios. Inclusive leí alguna vez desde 1984 una propuesta del Colegio de Arquitectos de nuevamente quitar el encajonado, ¿no? De nuestro río. Además que no es un río, sino es una cloaca, que también hay que tomar en cuenta. Sí. Porque un río es vivo, un agua donde puedan vivir los peces, donde la podamos tomar, ¿no? Ese es un río, pero acá es una cloaca. Entonces no hay tampoco ese pensamiento de a dónde van las aguas residuales. Si bien se hizo en el tiempo de Jorge Reyes los colectores marginales, pero están a medias, ¿no? Y debajo la planta que no da abasto en la parte norte de Florencia. Entonces, hay tantísimos elementos que yo creo que
o sea, está en nosotros en organizarnos y a la medida de lo que podamos, digo inicialmente, dar el ejemplo. O sea, si algo nos está perturbando, yo como artista también, como diseñador, digo, psicológicamente esto nos afecta, la calle sucia nos afecta, el polvo nos afecta, no solo a la vista, ¿no? La bici también te llega a la vista, si no, son obstáculos, vuelta que ya tienes que desviar. Entonces, yo sí pienso siempre que tenemos que tener una visión, primero, biocéntrica, ¿no? Con la naturaleza somos uno solo, somos inquilinos de última data, ojo, que la naturaleza y el planeta están millones de años, entonces nosotros somos malos inquilinos de última data nomás, ¿no? Recientes. Entonces, yo veo que sí hay que tener una visión mucho más amplia, con perspectiva como coincidimos todos, ¿no? De 30, de 40 años, y también en este sentido de no seguir esperando, ¿no? O sea, siempre decimos, no nos hacen caso, hay planes. Yo siempre digo, el poder también radica en el pueblo, sin necesidad de tener mayor presupuesto ni ganar un sueldo. Nosotros sí lo podemos hacer. Juro que sí lo podemos hacer. Y entonces ahí está un poco el asunto. Yo siempre planteo, aprendamos de la cultura andina, ¿no? O sea, la ayuda mutua, la complementariedad, la reciprocidad, la resiliencia. O sea, no esperemos que nos pase a nosotros, sino acudamos siempre, seamos solidarios, seamos empáticos y manos a la obra siempre. Pero yo sí pienso que, concuerdo con lo que dice Aquiles, está bien, y la gestión en sí, mancomunada de todos los habitantes. Se lo puede realizar, a lo mejor yo mismo he sembrado 2, 3 árboles, 4 árboles en el Rosal, igualmente hay unas personas de la tercera edad que están sembrando los arbolitos, hay la acción, pero yo pienso que a lo mejor falta un poco de la política pública, en este caso de los gobiernos autónomos descentralizados, del gobierno provincial, qué sé yo, porque ellos además de la parte económica, o sea, tienen la infraestructura, obviamente el personal, tienen movilización en general, o sea, que sea un proyecto a nivel provincial, o sea, donde enmarque todos los cantones, donde embarque toda la ciudadanía, yo creo que en eso vamos a cambiar. Bueno, coincidimos, pero nos falta eso para poder solucionar el problema, si la vemos a nuestra provincia, la extensión que es demasiada, o sea, es exorbitante, claro, y obviamente que no compensa con los recursos que recibimos nosotros, obviamente las asignaciones que nos corresponden. Por un lado eso, yo creo que sí nos falta en este caso el apoyo más que todo, y política pública, aparte de los estamentos, la prefectura, las alcaldías, gobiernos, en este caso parroquiales, qué sé yo. Otra cosa, y algo muy sensible también lo que decía Aquiles, es la extracción de material pétreo que existe, obviamente todo ese trayecto. ¿Cuál es una probable solución, entendiendo de que ese es un factor de las consecuencias que nos trae? ¿Por qué? Porque cambia el río, el cauce del río, mayor profundidad, y es uno de los factores que puede coadyuvar para que suceda una tragedia como la que sucedió. En este caso, ¿cuál es la solución? O sea, porque el problema está ahí, o sea, no de ahora. Venimos hablando de deforestación desde hace más de 20 años, pero el problema sigue latente. Claro, yo lo que le veo, o sea, bueno, al punto uno que tú planteabas de quienes tienen la maquinaria, los recursos, ¿no? Por ejemplo, ahí se me ocurre una gran asamblea en los parques o por distritos barriales, no sé, en donde la gente, o sea la que tome la política, ¿no? La que promueva en este caso y obligue a las autoridades y una presión real, ¿no? No que vayan los dos presidentes a hablar y dicen, no sé, el guardia no nos dejó entrar, y regresan desanimados, ¿no? Entonces, hace falta una política real, pero esa yo le llamo siempre las asambleas como una instancia de planificación, de visión, ¿no? de presión, ¿no? Entonces, en donde prácticamente quien esté en el poder sea como dicen, quien escuche, no quien tome las decisiones, porque quien conoce de primera mano son los afectados, ¿no? Ellos saben de primera mano, el mejor diagnóstico es quiénes son los afectados. Que haya en otro caso la acción directa de la ciudadanía y que la autoridad diga, no, yo me voy por allí y voy a apoyar esa gran cruzada que han realizado. Y lo otro también considero que deben dejar de ser negocios privados, pues la cuestión de la arena, la cuestión de la madera, o sea, tener un plan como ciudad, como tú mencionas muy bien, como provincia,
que acoja, o sea, los planteamientos y que eso sea, yo qué sé, cada 15 días una rendición de cuentas. O sea, no una cuestión de que llamo a los medios y digo ya socialicé, como hacen los asambleístas, ¿no? Que tienen que, por ley, socializar, sino más bien que sea una cuestión real, pero eso implica también que desde nosotros, como digo, para que eso vaya marchando de otra manera, es que nos involucremos en política no partidaria, sino en política popular o de acción o de planificación, para que eso se cumpla, porque si no, yo siempre digo, todos esos lloros en redes, esos diagnósticos, no va a servir para nada. Queda en la euforia del momento, el hecho que pasa el problema y ya. O sea, ya nos demostraron, mira, en la ley, en la Constitución está que las zonas de recarga hídrica prohibido tocar, que las zonas de páramo en donde los pueblos aguas abajo tomen esas aguas prohibido. Pero la minería a través de los gobiernos y que billetean a los partidos politiqueros que llegan al poder, presionan de tal manera, mira, de tal manera que no importa. Entonces la lógica, yo siempre digo, ya es un problema, yo siempre abordo desde la perspectiva global, la lógica capitalista es de todo hacerlo negocio. Veo un árbol, negocio. Veo arena, negocio. Veo ese bosque que nosotros vemos en las carreras, así por la montaña, el trail running, negocio. O sea, entonces, cuando vayamos dejando eso de lado, ¿no? Nosotros también vayamos descontaminándonos y sea lo público, sea el beneficio para el pueblo, ya tendremos otra visión. ¿Qué necesidad tenemos de meterle, por ejemplo, solo pinos, yo qué sé, o solo eucaliptos? No, a lo mejor meteremos huertos, recuperaremos las zonas de bosques, que además que toman cientos de años, no es una cosa así de fácil, ¿no? Sembremos mañana y ya. Y ya claro, se apuntará a los huertos. Entonces yo siempre pienso en eso. Y también lo otro es, una gran propuesta que hemos coincidido algunos es descentralizar la ciudad. O sea, que hayan unos polos de desarrollo, ¿no? Donde no necesariamente tengas que venir acá al centro y esté todo concentrado. ¿Por qué no planteamos polos de desarrollo en diferentes lados en donde puedas pagar la luz, el agua potable, un gran parque lineal, una área cultural, que además Loja se precia eso, pero no ves públicamente eso, ¿no? Donde los espacios públicos sean puntos de activación para diferentes situaciones del mismo pueblo. Entonces, esa es otra visión también que hay que agregarle, la descentralización del poder, la descentralización de la organización como ciudad y también esto de vernos como nuevamente amigables, te digo, con la naturaleza. Para mí es clave eso. Es fundamental. Arquitecta, ¿cómo le ve usted a la ciudad creciendo un poco en los próximos años? De acuerdo a cómo va, digamos, en esta línea, cómo estamos ahora con ese tipo de administraciones, la ciudad a qué rumbo apunta en los próximos años. Bueno, de acuerdo a cómo vamos avanzando, pues con la normativa específica que tenemos para construcción o urbanización, realmente no se ve de que toda esa nueva edificación vaya a contribuir realmente orgánicamente con la ciudad, porque como con la visión que también nos explica Aquiles, o sea, esto de ver solamente el negocio. Se urbanizan lugares con la visión de hacer 2 o 3 casas por cada lote. Mientras más pequeñas son las casas, o sea, más ganancias tiene el urbanizador o quienes ya se hacen cargo de esos proyectos. Pero las personas, o sea, están también siendo, digamos, manipuladas por eso, porque cualquier persona o una familia que busca una vivienda, o sea, tiene apenas la opción de eso, o sea, las mismas casas pequeñas, las mismas casas de menos de 150 metros cuadrados en terreno, y no son ni siquiera consideradas como de interés social, sino más bien casas que cuestan entre 80,000, 120,000, o sea que son inversiones muy, muy grandes para las familias. Entonces, aparte en la normativa, lo que debe también considerarse es que en los retiros, o sea, se respeten los retiros, haya espacios libres en los retiros, ya no se los encementen ni se los tape completamente, porque ahí todo el agua, por ejemplo, que cae el momento que llueve, todo lo que se llama escorrentía, es lo que también provoca que llegue muy rápido al río y aumente el caudal. Algún sistema para poder filtrar esa agua con colectores paralelos para evitar asimismo que aumenten los caudales. Entonces esa normativa puntual debe estar en las ordenanzas
y como ciudadanos, en verdad, o sea, somos quienes podemos ir generando y modificando la política pública en beneficio de nuestras necesidades. El conocer sobre el derecho que tenemos a participación ciudadana, el conocer que podemos influir en grupo hacia las autoridades. Un ejemplo fue ahora la protesta que hicimos por los árboles. O sea, realmente llegamos ahí al frente del cabildo, llamamos al alcalde y todo eso. Realmente ya nos vio un grupo, no éramos muchos, pero sí estuvimos haciendo un poco de protesta y bulla, y entonces nos recibió ese día el alcalde y logramos, bueno, al menos plantearle que queremos hacer un convenio de manera de que también todas nuestras acciones se puedan documentar y se puedan rendir cuentas a la ciudadanía, y no solo que quede así mismo como una bulla y que en lo que se terminó y ya se acabó. Entonces sí necesitamos de parte de los mismos profesionales de la arquitectura tener esa visión de poder ir hacia los clientes e indicarles nuevas visiones, y ya no solo la visión de mercantil, ¿no?, de las propiedades. Inclusive, bueno, ahora en ese punto se me hace acuerdo ahora que de parte del Colegio de Arquitectos estamos planteando igual un taller, o sea, para que se conozca un poco más cómo acercarnos hacia las clases más populares que por motivos, sobre todo económicos, no pueden acceder a un arquitecto y hacer una planificación de sus viviendas. Esperamos que eso pueda contribuir también a esto, porque únicamente un poco más del 20% de las familias puede acceder a un arquitecto. Entonces ese 80% siempre va a estar en riesgo, porque hace sus viviendas con autoconstrucción. Construye con el albañil de confianza. Sí, hace sus viviendas sin dirección técnica. En zonas riesgosas. En zonas riesgosas. No pueden acceder a los estudios de suelo, de manera de que pueda haber un criterio mucho más técnico en eso. Entonces, eso, o sea, nos va a ocasionar más problemas a futuro, si es que no se controla eso, si es que no se llega con la capacitación pertinente, si es que los profesionales no nos inmiscuimos también, o sea, en toda esa cruzada de llegar a todo el mundo y no solo ser espectadores de las cosas que luego pasan con las construcciones. Entonces, para luego decir, sí, es que ahí estuvo así, es que ahí había falla, es que yo sí sabía que ahí no se podía construir, pero a la final, o sea, existen las construcciones hechas por la misma ciudadanía, incentivada por personas que no les interesa, o sea, que no tienen criterio en el crecimiento de la ciudad. Entonces, por eso necesitamos también el apoyo, o sea, de la ciudadanía, y los gremios estamos ahí para poder apoyar. Ahora, Aquiles, ¿cómo crear estos polos nuevos de desarrollo? Tú hablaste hace un ratito, me parece súper chévere. Porque sobre todo, claro, yo una de las cosas que siempre he visto es que está mucho concentrado todo en el centro, desde las entidades educativas, centros comerciales y todo. Y se requiere que el sector de Obrapía, toda esa parte, incluso hasta el mismo estilo del sector, tome un camino diferente, porque hasta, de alguna manera, está un poco un término de la gente que hasta con desprecio a veces vives por Obrapía o vives por esos sectores como que no fuesen parte de la ciudad porque no son parte del centro, o porque vives por, no sé, por Belén, por Bolonia, por Borja, que vives más lejos. Claro, un poco te estigmatiza. Pero, claro, si es que allí hubiese un centro comercial, si allí hubiese un colegio, las vías estén correctamente, va a cambiar. O sea, hay sectores que van a cambiar. Chinguilanchi hoy en día, por ejemplo, me parece un lugar que antes sí era un poco estigmatizado, que querías que vives en Chinguilanchi, era como vivir, pero re lejos de la vida. Ahora hay las mejores casas, mejores viviendas, mejores lugares, mejores restaurantes en ese sector. Entonces, creo que esos polos aquí los trabajando así un poco de esa manera, un poco inclusive desde el punto de vista turístico. Mire, pues decimos Chinguilanchi, hay muy buenos restaurantes, que quién pensaría que podría dar como un sector de ese tipo turístico allá, y la gente va, acude a esos lugares. Entonces creo que hay que ir pensando un poco eso y dejar de todo concentrarnos aquí en el centro de la ciudad también. Claro, hay todo un libro de esa, parece que es Coronel Illescas, hay un Adolfo, me parece, él tiene toda esa
esa propuesta, ¿no? Yo diría ya mucho más elaborada, ¿no? Entonces, esta necesidad, ¿no? Porque ya tenemos un problema latente, o sea, estamos saturados, ¿no? Saturados. Entonces nos hace falta caminar más. Tenemos lugares especiales y algo que he descubierto, un poco cuento como testimonio, es que en las caminatas que estoy haciendo y corridas por las montañas en la parte periférica, ¿no? De Parra, de Chinguilanchi, Laguna Roa, la Virgen Pamba, bueno, Huacapamba, todos esos lugares, es que no necesitamos ser propietarios para disfrutar de un hermoso paisaje, de una hermosa cascada, de una hermosa laguna, yo diría de una limpia, inclusive como hasta mental, energética, ¿no? O sea, desconectarte un rato. Claro, o sea, también quitarnos esta idea, por ejemplo, yo veía, y ya desde la parte alta, 2800, así donde están todo carcomido de los osos de anteojos y todo, ¿no? En el límite con Zamora. O sea, ves la exuberancia, la belleza, ¿no? Y entonces, y ponía como relación, uno dice, vamos a la naturaleza, dice, vamos al sendero de la Tebaya o al sendero de Jipiro. Digo, o sea, perdóname, pero es un insulto. O sea, no es nada, ¿no? Aparte de la lo que cloaca, se puede todo. observar. Claro, O sea, aparte de los juro. olores. ¿Qué aire puro pasa a respirar? Cascadas, yo O sea, donde no voy es nada para lo que se puede ver en otros lados. puedes ver, disfrutarlo, vivirlo, haces unas fotografías inclusive y luego sigues, ¿no? Sin necesidad de destruirlo, sin necesidad de meterle un gran tractor, una gran maquinaria. Entonces también yo veo que nos hace falta dejar de ser sedentarios, esta comodidad del carro. Mira, ayer a mi sobrino lo mandaron a comprar $1 de papas. Había a 2 cuadras aquí en la Daniel Álvarez, junto a la laguna, y viven a 2 cuadras atrás de esa garita que hay, ¿no? Y cogió el vehículo para irse ahí a 2 cuadras y media. Entonces, o sea, sí, yo te pongo un caso, ¿no? O sea, es una crítica que hay que hacerlo, ¿no? De que, como te digo, todos queremos muy cómodos. O si Y no, mucho esperamos de nuestras autoridades con nosotros, tampoco empezamos a hacer ninguna acción. Claro, nos hace falta tener, yo diría, acciones mucho más sencillas, pero mucho más conscientes. O sea, por ejemplo, quiero disfrutar un fin de semana, pues puedo ir aquí en Loja tenemos una diversidad de miradores, cascadas, lagunas, sender, pueblos, todo, gastronomía, alguien que quiera armar fotos, por ejemplo, vamos, cómo está sobre el caballito, sobre el burrito, cómo están ordeñando, o sea, es otra, como ser más simple, alguien le llama la desaceleración económica, ¿no? Que habla, o sea, ya no está en tanto la tecnología, el desarrollo, que el software, la inteligencia artificial, sino una vida más... Pegados al celular. Claro, una cuestión más sencilla, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí se puede dar esta descentralización, pero primero partiendo de que tengamos un enfoque distinto, porque puede haber la descentralización, como digo, en 5 polos de desarrollo, que se menciona, digamos, la parte de obra pía, en la parte norte, en la parte sur, o sea, puede haber, ¿no? La parte céntrica y pensamos en una parte oriental. O sea, ¿los puede haber? Sí. Pero no va, o sea, las obras como tal no cambian el pensamiento de las personas, ¿no? Si no, siempre digo, por ejemplo, si se hace una gran obra y si la mentalidad nuestra sigue siendo atrasada, consumista, antropocéntrica, de destrucción y como dueños de la naturaleza, va a seguir ahí. Nosotros, por ejemplo, te pongo el caso del Memorial de San Pedro, de aquí, del barrio San Pedro, el Memorial de la Música. Propusimos que sea un espacio activo donde vayan los músicos, donde esté el director de orquesta, donde la gente, los chicos de rap y todo. Pero el problema de siempre es que se construye la obra, o sea, le hacen la obra al pueblo, ¿no? Al barrio. Y después ni el barrio se empodera, ni le da continuidad, el poder se olvida, dicen voy a buscar otro que me dé rating, ¿no? Que suba los flashes, ¿no? Donde estén todos los medios. Y se olvida, ¿no? Y vuelve a hacer, fíjate, hay una inversión grande desde el municipio, pero vuelve a ser, como esos $100,000 vuelven a ser abandonados y sigue siendo la plaza de borrachos. O sea, y sigue siendo. Entonces, el empoderamiento de la ciudadanía. desde nosotros, tanto la organización como también tener otra visión. O sea, si yo veo grafiteado, de hecho en mi barrio, o sea, si está, y eso que como artista debería apreciar, ¿no? Pero si son manchones o cuestión pornográfica, cojo pintura blanca y lo tapo, ¿no?
O sea, y así puedes poner unas pequeñas señaléticas hechas a mano, cuidar los árboles, el área verde, o un área también, hay una propuesta también interesante, ¿no? De que las áreas verdes, en lugar de ser grandes pastizales, también comiencen a ser huertos, ¿no? Entonces son cosas ya, a lo mejor alguien diría, este man pasa por Europa, ¿no? Pero sí necesitamos ver ejemplos reales y que ha dado resultado. El mismo en París, el río Sena, por ejemplo, era un botadero de basura, ¿no? Y hace poco fue a las Olimpiadas. Y luego lo convirtieron al lado con las cafeterías, las librerías, las artesanías, del botadero, del botadero al ícono de la ciudad. Entonces lo mismo podemos hacer acá. Y a lo mejor sin, o sea, fuera chévere esta modalidad de transporte aéreo y todo que algunos plantean, pero podemos empezar desde lo más simple. Yo creo que es tener otra visión y comenzar haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Y que el poder sea real del pueblo en el parque, en los parques que sea, ¿no? Y que ahí se rinda cuentas y que no sea el alcalde y los concejales, o sea, ¿cuántos concejales son? 11. 11. Entonces, que no sean 12 personas las que deciden por 250,000 habitantes, sino que seamos, mira, 11 personas, lo mismo que pasa en la manipulación de la información global. 5 personas manipulan las redes a nivel del planeta y te censuran. Entonces, acá lo mismo, 12 personas no pueden tener concentrado toda la decisión de 200,000 o 250,000. Entonces pienso por ahí ir democratizando. Claro, realmente el apropiarse del espacio público, o sea, es una acción que urge para todos, porque el espacio está allí, pero si nosotros no lo vemos como nuestro, nunca lo vamos a querer ni lo vamos a valorar, y peor, hacerle mejoras, ¿no? Siempre en realidad estamos esperando que llegue la autoridad, haga el parque, haga la cancha, haga la obra, y y las canchas y las obras pasan ahí empolvadas sin ningún uso. No sé si ese enfoque que a las autoridades le hacen como si fuera un favor que le hacen a la población, o porque se lo merecen o tal vez porque no se lo merecen, pero eso, digamos, ese enfoque es el equivocado. Más bien la población debe ver que esa área está hecho con nuestros impuestos, está hecho con nuestro esfuerzo, y es para poder mejorar nuestra calidad de vida. Porque las áreas verdes en general, o sea, están tan descuidadas, son botaderos de basura, no crece el monte sin control, nadie puede caminar por ahí y tenemos que caminar por la calle en vez de pasar por el zonas parque. oscuras. Zonas oscuras sin iluminación. Claro, estuve hace 2 días con mi hija al entrar al parque, perdón que te interrumpa, al parque de Jipiro, Paraíso Jipiro creo que se llama, ¿no? Del complejo ferial más arriba. Sí. Una linda área de juegos para niños, junto al río, ¿no? Pasando ese puentecito, el primer puente, los orfanatos y todo eso que hay. Inclusive es una foto hermosa de mi hija, ¿no? 70, 80 centímetros de pasto. Ahí, o sea, a la entrada. Ahí hay centenares de familias. O sea, si no hace el poder, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Está sin iluminación, sin señalética. No hay personas ahí, había basura, había ropa interior. O sea, ¿cómo nosotros mismos en nuestra nariz, siendo de nosotros, lo abandonamos? Entonces digo, hasta mi hija estaba con temor, o sea, y eso que era de día, ojo, 3 de la tarde. Entonces, muchos espacios sí existen también, ¿no? Tú dices, sí hay pero nos hace falta a nosotros darle vida, darle mantenimiento, entre varios a lo mejor hagamos, en vez de estar, yo digo, haciendo un poco de iglesias que hay por todo lado, hagamos una arriba por unos reflectores y démosle seguridad a esa vía principal de acceso al barrio, a ese parque que es un área de uso común, además que es una cuestión ya terapéutica, de relajación, de mejora calidad de vida, de ánimo. Claro, y así vamos reforzando el tejido social, porque realmente o sea, el tejido social está roto en ciertos lados, y si no lo arreglamos, o sea, no nos vamos a apoyar entre ciudadanos, entre vecinos. Yo también vivo en el norte, y el sendero pues que queda desde Sauces Norte hacia el parque del cartódromo y todo eso, ¿sabes? Realmente ahorita está incaminable porque el pasto está alto, es inseguro,
inclusive la vía paralela que está hacia el centro de la ciudad de Las Sauces Norte y se conecta más hacia el sur con la prolongación de la avenida Salvador Bustamante Cel. Hay un área que está bloqueada porque hay una urbanización que no se termina de entregar. Los propietarios han bloqueado las vías, pusieron un adoquinado que ya está también deteriorándose con la lluvia y todo, o sea, y es intransitable, o sea, no podemos, salir a caminar por ahí no nos da ningún bienestar para la población. Complicado. Vladis, bueno, llegamos a la parte final casi. Sí, justamente trayendo a colación lo que decía la arquitecta muy acertadamente, hace 4 años hubo el anterior desbordamiento, creo que fue en la administración del ingeniero Bailón. Y ya son 4 años que ha pasado. Y obviamente analizando, bueno, no sé si alguien pudo cuantificar los daños que suscitó este último desbordamiento del río. Me imagino que fueron muchos, considerando lo que usted también indicaba, que faltan los jóvenes a clases, qué sé yo, es un cúmulo de problemas que se registran en esta situación, y tomando en consideración de cómo está la naturaleza, de cómo está el mundo, el cambio climático, qué sé yo. ¿No será momento a lo mejor de, obviamente como decía Boris muy acertadamente, el desarenador famoso ahora hoy en la actualidad, y obviamente que rebasó las expectativas para lo que fue creado y qué sé yo, una a lo mejor porque no lo limpiaron a tiempo y otra por la naturaleza misma, pero no será momento ya de repensar y de decir, porque a lo mejor más arriba existe igualmente espacio para poder elaborar otro y poder en algo evitar lo que nos puede pasar el otro mes, el otro año, después de 2, 3 o 4 años. En sí, lo que va a invertir a lo mejor el municipio de manera de pensar, a lo mejor erróneo o errado, es poco para lo que se puede evitar en el futuro. ¿Qué dice, arquitecto? Claro, la afectación, el impacto que tuvo esta inundación y la de la vez anterior, o sea, no solo es el que sale el agua ni nada, sino todo el impacto que tiene en las propiedades y primero de las personas que son afectadas directamente. Todo lo que pierden en cuanto a mercadería que tienen en stock y todo lo que se les daña con el agua, todas las personas del mercado mayorista que también se inundaron. Luego el tiempo que tienen que dedicar a la limpieza. Sí, o sea, todo eso son inversiones que no se pueden cuantificar directamente, pero que tienen un costo muy alto para cualquier análisis que se pueda hacer. Mientras el río sigue su curso, igual sigue llevando bordes de su cauce. Por ejemplo, ahí al frente de Sauces Norte, que en la anterior inundación prácticamente se fue el sendero del lado oriental. Y luego, hasta el año anterior, todos esos propietarios, o no sé si de parte del municipio, hicieron un relleno para poder recuperar un poco el sendero y eso, pero ahora con esta inundación otra vez se fue. Entonces, todo ese trabajo que se hizo está perdido. Y por eso, o sea, lo importante de ahora ya prevenir, o sea, ya tenemos 2 experiencias. No podríamos esperar cruzados de brazos una tercera para seguir en lo mismo, o sea, sí. Entonces surge la planificación, escuchar las propuestas técnicas, priorizar el presupuesto para las acciones emergentes, ya de los lineamientos que existen en la planeación de la ciudad, ya desarrollar esos programas y proyectos y buscar ayuda de la empresa privada, de los colectivos ciudadanos, o sea, todos podemos participar, pero necesitamos de que también se colabore de parte de la autoridad con la educación y campañas publicitarias, tienen toda la infraestructura necesaria, tienen los contactos, tienen las redes, o sea, que pueden ayudarnos a hacer toda esa gestión en la ciudad. Entonces sí es importante de que como ciudadanos exijamos ya a la autoridad de que se hagan y se tomen las acciones urgentes de forma planificada y preventiva para no esperar otra inundación con todos los gastos que ocasiona, o sea, directos e indirectos que son incuantificables. Y esto debe incluir también, como decía Aquiles,
todos los puentes que cruzan el río Malacato, que su mayoría están deteriorados y también impactados por el golpe de troncos, palos, qué sé yo, ramas. Puentes que están a nivel prácticamente del embaulado, o sea, obstruyen ya el paso de las aguas en el momento en que crece el río. Y por ahora, pues claro, debe hacerse una evaluación de cómo está ya la estructura de cada uno, porque si ya cayó un puente, o sea, los demás deben estar afectados. Bien. Ahora, ¿qué significa crear nuevos, qué sé yo, 7, 8 puentes nuevos y dejar otra vez solo abriendo el espacio, ¿no?, para que circule el agua, pero sin garantizar de que vaya otra vez a haber un desborde? Entonces por eso digo priorizar, o sea, no priorizar hacer nuevos puentes iguales como están, sino más bien priorizar acciones que permitan prevenir el impacto, porque no vamos tampoco a decir que el río ya no va a crecer, sino más bien para prevenir el impacto que puede ocasionar esa crecida, trabajar desde la parte sur, que es de donde nacen las aguas, trabajar en cada una de las quebradas que alimentan todo ese cauce, y desde la arquitectura, normativas que nos permitan a los propietarios de cada predio contribuir también en la disminución de la escorrentía en terrenos que están baldíos, que no tienen ninguna capa vegetal. En el momento en que llueve, todo se transforma en barro y va hacia va acarreando todo. Entonces, o sea, cada uno podemos actuar desde nuestros sitios, pero necesitamos que las acciones de la autoridad sean planificadas, y aparte que nos den espacio a la participación ciudadana. Muy bien, realmente ha sido un tema bastante interesante que hemos conversado en este espacio, en este coloquio. Queremos agradecerles a nuestros amigos y amigas que han estado con nosotros, en este caso la presidenta del Colegio de Arquitectos y también Aquiles Salinas, con quien hemos podido conversar, Vladimir, este tema bastante valioso, sobre todo, decíamos al inicio de esta conversación, una mirada a nuestra ciudad de Loja, de cómo se ve tras estas emergencias y qué también podemos hacer como ciudadanos. Ya nuestros amigos han dado sus sugerencias, sus puntos de vista, y qué mirada también tenemos de una Loja hacia un futuro también un poco más lejano. Así es que hay mucho por hacer, creo que como ciudadanos, Vladimir, cada uno desde nuestros espacios, creo que podemos aportar para esta linda ciudad. Sí, lo que decía Aquiles es muy importante. No solamente las autoridades, sino todos, desde nuestros espacios, nuestros hogares, el mismo hecho de... Y no solamente en Facebook. Sí, no solamente en Facebook, sino porque Tecla Brava también ha venido... Desde el teclado es posible todo. Todo se puede, pero el simple hecho de uno estar en la calle, ir en los vehículos y ver qué indigna de ver una persona, a lo mejor que ve un carro y abre la ventana y las botellas, por acá las fundas, es indignante. Claro. Yo creo que desde esos espacios y desde nuestros hogares tenemos que contribuir para solucionar este inconveniente que a todos nos perjudica. Muy bien, nos vemos entonces, muchas gracias amigos, siempre es un placer inmenso poder llevarles temas interesantes semana a semana, conversar con ustedes, también conversar con muchos de nuestros amigos y amigas de nuestra localidad que tienen valiosos criterios que compartir con ustedes, por supuesto, y que las conclusiones siempre las sacan ustedes de acuerdo a su visión, de acuerdo a su análisis. Nosotros lo que hacemos acá es conversar en un diálogo amplio, con criterios diversos, a veces a favor, a veces en contra. Siempre es necesario también poder debatir estas ideas con mucha altura y sobre todo con mucho criterio. Así es que un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana.